Vamos a ver la definición de la derivada. Bueno, la derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto A, f de A es f' de A. Sí, bueno, este es el concepto que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? En matemáticas. Esto se puede utilizar en física, es decir, hay muchas definiciones, ¿sí? Aquí nosotros vemos que tenemos una función, que es esta que está aquí, esta función, ¿sí? Esta función pertenece a f igual a x cúbica, ¿sí? Si nosotros queremos en este punto, ¿sí?, saber cuál es la pendiente de la recta, ¿sí?, tangente que pasa, es decir, esta recta, pues vamos a derivar, y una vez que derivemos sabemos la pendiente y un punto aquí, que este punto sería a f de a o x f de x, sí, este punto, y al conocer la pendiente nosotros podemos trazar esta recta. Es lo mismo que pasa aquí. Aquí tengo un punto que va a ser x f de x, ¿sí? Y al conocer la pendiente, es decir, la derivada de esta función en este punto, pues puedo conocer la ecuación de esta recta, ¿sale? Bueno, las notaciones para las derivadas son las siguientes. Podemos escribir f' de x, aquí está esta otra notación. Si nos encontramos esto en matemáticas, significa que es la derivada, ¿sí? Así se representa. Vamos con una regla de derivación, la derivada de una constante. La derivada de una constante, supongamos si yo tengo una función f de x igual a, bueno, 5, en este caso no depende de x, pero esta es una constante, y me dicen la derivada de f de x, si derivo esto, como es una constante, es igual a 0. Si este, en lugar de ser 5, fuera 10, seguiría siendo 0, ¿sí? Todo lo que sea constante aquí va a ser su derivada 0. La derivada de x, es decir, si yo tengo una función que sea f de x igual a x, si yo derivo la x como tal, f' de x va a ser igual a 1, ¿sí? Si en otro caso yo tuviera f de x igual a 5x, pues f' de x va a ser 5, sí, pero eso lo vamos a ver después. Si aquí nada más, acuérdense, la derivada de x es 1 y la derivada de una constante va a ser 0. En este punto vamos a empezar con una regla, que es la regla de la potencia, ¿sí? Aquí, ¿qué nos dice la regla de la potencia? Si n es un número positivo, entonces la derivada de x elevado a la n es igual a n por x elevado a la n menos 1. ¿Sí? Esto es decir, esta es la regla, es bien sencilla, ¿sí? Si yo tengo aquí xn, ¿sí?, y f de x, aquí está mi función, es igual a x de n, la derivada de f de x, la derivada, ¿sí?, lo que voy a hacer es lo siguiente, este n lo bajo multiplicando aquí, y lo multiplico por x, y al exponente le resto 1, ¿sí? Y esto va a ser la representación. Y vamos a ver un pequeño ejemplo. Imaginemos que f de x es igual a x elevado a la quinta potencia. ¿Cuál es n aquí? Pues 5, ¿no? Sí, entonces sería f de x, f' de x es igual a 5, que es n, por x, n menos 1 sería 5 menos 1, sería igual a 4. ¿Sí? Y esa sería la derivada de una potencia, ¿sí? Otro pequeño ejemplo es si nos dicen evaluar, aquí está, esta es otra notación,
la derivada de x al cubo. ¿Sí? Entonces tenemos que la derivada de x al cubo es igual a, decimos que este es n, entonces baja el 3, en este caso n aquí está, ¿sí? 3 por x, n menos 1 sería al cuadrado. Y si tenemos ahora que nos dicen que evaluar la derivada de la función y con respecto a x, si y es igual a x a la 100 elevado a la 100, entonces pues es lo mismo, ¿no? Entonces decimos derivada de y sobre derivada de x es igual a n, en este caso es 100, entonces sería 100x a la n menos 1, 100 menos 1, 99. Y esa sería algunas 3 reglas de la derivada. Vamos a ver más adelante.